Quería presentar brevemente, en forma muy estilizada, tiene como antecedentes una beca que ganamos en la Fundación Carolina de España para poder hacer un estudio sobre el sector del software en Argentina, y para nosotros siempre fue una caja negra interesante de abrir. Creo que no la hemos abierto y que la idea es que hay que seguir trabajando. El segundo antecedente es un trabajo que publicamos a partir de eso en la revista de CEPAL el año pasado, referente al desarrollo de software en Argentina. Y por otro lado, también a nuestras insatisfacciones en relación a las cuestiones de innovación en software. O sea, creemos que, y este es uno de los objetivos del trabajo, mostrar que en general se subvalúa mucho la innovación en software, se usan clasificaciones internacionales tomando al software como si fuera una industria, y eso requiere desarrollos metodológicos mayores a los que incluso nosotros hemos hecho en este trabajo. Una motivación que teníamos en el trabajo era que desde la devaluación del 2002, la industria del software en la Argentina, que era muy chica, la verdad, en relación incluso a México, por los datos que estuvieron dando hoy, vino creciendo de una forma realmente impactante. O sea, en términos de empleo, las empresas que se dedican a producir software y servicios informáticos aumentaron 16% anual acumulativo en empleo contra 4% en manufactura, que 4% anual también es importante en esta década. Las ventas fueron de 17% anual acumulativo contra 8% en la industria. Las exportaciones 20% contra 13%. O sea, cualquier estimador que uno hiciera, esto era como explosivo. Incluso en el periodo 2010-2012, en el bienio, el empleo en software siguió creciendo a una tasa del 7,5% anual acumulativo contra el 2% en la industria. O sea que claramente el sector es un sector que ha más que quintuplicado su participación, digamos, en la estructura productiva, etc. Entonces lo que nos interesaba eran varias cuestiones. Una era estudiar de qué dependía esta performance tan importante de las firmas de software en términos de productividad, en términos de inserción externa, en términos de empleo. ¿Qué dimensiones explican esta dinámica de las firmas en esos planos? Y también nos interesaba discutir, cosa que vamos a plantear al final de la exposición en términos de cosas futuras que queremos hacer, es discutir la innovación en servicios intensivos en conocimiento, preguntándonos qué significa en primer lugar la innovación en firmas de software y cómo medirla. Y yo creo que estamos todavía a distancias siderales respecto a cómo abordar todas estas cuestiones. Yo por razones de tiempo voy a pasar de largo, voy a hacerlo muy rápido esto. ¿Qué significa la innovación en KIPS? Hay una enorme literatura interesantísima, cuyo último, no digo último, pero uno de los recorridos que a mí más me interesaron fue el que hizo Galuj y María Savona en el 2010 en un paper publicado en Journal of Evolutionary Economics, donde ponen la agenda de discusión de todo esto, y me parece que es muy buena la idea de que hay una visión asimilacionista, de decir, bueno, industria es lo mismo que servicio, entonces una innovación hizo nuevos productos, cambió la forma como los hace, cambió la organización. Y la verdad que la mayor parte de las encuestas, incluso hechas en países que hacen bien las encuestas, como la Unión Europea, en la CIS de distinto tipo, las mismas preguntas se hacen. La encuesta inglesa pregunta, por ejemplo, lo mismo a una empresa de industria que a una empresa de software. Y la verdad es que toda esta literatura plantea, bueno, esto es un problema. Y la literatura no asimilacionista plantea que la innovación es una coproducción entre oferta y demanda en la que intervienen muchos actores y que no solo se puede resolver preguntándole a uno de ellos, usted desarrolló nuevos productos, desarrolló nuevos procesos. Esto, bueno, esto generó también que por parte de Galuj, de Chelal y otros, y también Miles en Inglaterra,
y María Sabona ahora en Sussex, estén planteando una visión integradora entre industria y servicios, bajo la idea de que también se mide mal la innovación en la industria, ¿no? Cuando, por ejemplo, una empresa hace a pedido ropa y entonces uno le pregunta, ¿hizo nuevos productos? Y todo el tiempo hace nuevos productos en la industria y se coloca como innovación. Lo mismo pasaría en software a alguien que está trabajando continuamente a pedido. En ese sentido, podés pasar más adelante, la idea es que la innovación en servicios es distinta que en manufactura, que hay una naturaleza intangible de la oferta, que hay una continua reconfiguración de la oferta e interacciones entre clientes y oferentes que hace sumamente complejo poder medir, y es necesario poder medir porque estas son las nuevas cosas que aparecen en el escenario actual, digamos, desde los últimos 20 años, digamos, en la que la coproducción es muy importante y la coproducción no se mide. Entonces, una parte importante de la producción de software no es solo lo que hacen las empresas de software, sino que feedback, interacciones tienen con los demandantes. Lo cual habla de la necesidad de mucho más estudios de caso, que va a ser la conclusión final que sacamos. O sea, creo que si no tenemos más estudios de caso, no podemos entender mejor cómo preguntar en las encuestas de innovación, en las encuestas económicas, el peso de un sector que por todas las presentaciones previas es absolutamente dominante en casi todos los países. Salteo todo esto, está en el trabajo que preparamos asociado a la presentación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una aproximación centrada en capacidades, o sea, tratar de medir capacidades más que medir innovación y después ver en qué medida esas capacidades impactan sobre el comportamiento de las firmas en términos de productividad, empleo y inserción externa. Y ahí nos basamos en algunas cosas viejas de Penrose sobre la visión basada en recursos, una aproximación evolucionista neo-schumpeteriana que tiene a Nelson y Winter, me parece como uno de los elementos básicos a partir de los cuales se entiende la innovación como cambios en las rutinas, como algo mucho más sofisticado, digamos, que decir nuevos productos, nuevos procesos, que fue la definición de Schumpeter en realidad en desenvolvimiento económico. Y le agregamos otra cuestión, como una tercera cuestión que tiene que ver con social network, o sea, tratar de ver las redes no desde la perspectiva de cómo cada uno se vinculó con otra empresa o con un centro de apoyo del Estado, sino entender la arquitectura de red y cómo la arquitectura de red impacta sobre las performance. Entonces ahí hicimos dos estimaciones de red, una las vinculaciones que las firmas hacen entre sí y otras las vinculaciones que hacen con otras firmas en la red e instituciones de ciencia y tecnología. Si después tengo 5 minutos más, quisiera agregar las cuestiones de subsidios que se trataron por ahí. O sea, para este seminario lo que estuve haciendo es agarrar esa misma base y pensarla desde los subsidios, ir mucho más allá de las visiones que son dominantes cuando se analizan los subsidios, de si hay adicionalidad o no hay adicionalidad. Cuando en realidad la adicionalidad habría que medirla en una perspectiva de mediano y largo plazo y con un conjunto de instrumentos y no con uno solo, ¿no? En la Argentina, como en otros lugares, siempre se evalúa un instrumento durante un periodo y lo que es necesario, pero bueno, salteo esto. Hipótesis. Las hipótesis son todas iguales. En realidad, lo que decimos es que la productividad depende positivamente del nivel de desarrollo de las capacidades de las firmas de software, de la posición que tienen en la red de vinculaciones con otras firmas e instituciones. Y lo mismo para exportaciones y para empleo. O sea, la idea es probar o tratar de probar si existe algún impacto del desarrollo de las capacidades y de la arquitectura de red sobre la productividad, sobre las exportaciones y sobre el empleo. Los datos que nosotros entrevistamos algo menos de 200 empresas. Ahora estamos haciendo algo que es como dual de esto, de ver 300 grupos de investigación en I+D en universidades. Y ahí lo que notamos hay que 2 mundos y que ojalá el modelo lineal vuelva en algún sentido. Porque, claro, o sea,
la producción de papers por grupo depende de las capacidades, pero está inversamente asociado a las posibilidades de transferencia, bueno, cosas de ese tipo que son preocupantes. Empresas que en general eran más bien medianas o pequeñas, 60 ocupados, empresas en promedio, 1,8 millones de pesos de firmas, mayormente nacionales, había algunas multinacionales, pero básicamente eran nacionales. Y los indicadores que estuvimos trabajando en términos de capacidades están básicamente en 4 planos. Por un lado, capacidades tecnológicas, y nos interesaba ver la disponibilidad de recursos humanos calificados en programación, que usan nuevos lenguajes, tecnologías y plataformas, qué distintos programas de software hacen. La capacidad de absorción medida como la calificación de recursos humanos, siguiendo una definición bastante tradicional, nada más que acá la capacidad de absorción la tuvimos que hacer con porcentaje de graduados y posgraduados, porque este es un sector, a diferencia del sector industrial y de muchos otros sectores, en que el peso de graduados y posgraduados es muy importante. Entonces, la diferencia será más qué porcentaje de posgraduados había y qué porcentaje de doctores había. Incidía mucho más sobre cuestiones de productividad que simplemente que tuvieran cierta calificación. En términos de capacidades comerciales nos interesaban las redes de clientes nacionales e internacionales, los contratos de exclusividad, y lo que fuimos armando con todo esto fueron variables tipo 0,1, 1, 2, 3, variables discretas que permitieran colocar a cada firma en estos planos. Y finalmente, lo que para nosotros es muy importante, las capacidades organizacionales que tienen que ver con las cuestiones de calidad, la trazabilidad, la disponibilidad de personal de management de calidad, la existencia de un departamento de control de calidad, las certificaciones ISO, CMM y todas ellas, en las que la Argentina está muy atrasada en CMM y ha desarrollado mucho más otras. Y en términos de conectividad nos interesaban 2 tipos de redes. Una que trataba de ver vínculos entre firmas de software centralizadas en desarrollo conjunto de actividades comerciales, proyectos conjuntos de I+D, cuestiones de quality management, asistencia técnica dada y recibida. O sea, básicamente lo que nos importaba era en qué medida la conexión que tenían en la estructura de red le podía servir a mejorar sus capacidades. Pero no preguntado de usted se conectó con tal empresa, sino entendida de cuál es su lugar en la arquitectura de red. Si tiene un lugar central, si tiene un lugar periférico, cosa que solo se puede hacer cuando no tiene todos los datos para todas las empresas. Y lo otro eran los vínculos entre firmas e instituciones públicas de ciencia y técnica para poder entender en qué medida las firmas estaban vinculadas a básicamente 3 instituciones de subsidio, como era el FONTAR, el FONSOF, que ambos forman parte de la agencia, y la Ley de Software, que forma parte del Ministerio de Industria. Acá tienen los vínculos entre firmas. Lo que encuentran es que hay ahí abajo, cierta parte central de la red y hay toda una parte periférica de la red. Y el próximo es básicamente los vínculos con instituciones de ciencia y técnica. Y ven el lugar clave que tiene el FONSOF, el FONTAR y la CEPIME, que en realidad es el Ministerio de Industria a partir de la Ley de Software, que son claves en la discusión de la arquitectura de red. Olvidé decir que casi 2/3 de las empresas estaban siendo subsidiadas y 1/3 no subsidiadas. Si tengo tiempo puedo contar diferencias entre ambos casos, aunque no es fácil, obviamente, con una encuesta eso hacerlo. El modelo que planteamos era, bueno, un modelo en el cual las variables dependientes fueran el nivel de productividad, la performance exportadora y el crecimiento del empleo, y las variables independientes, como dije antes, la capacidad de absorción, que era básicamente los posgraduados, las capacidades organizacionales, básicamente las cuestiones de calidad, capacidades comerciales, los vínculos que tenían y los conocimientos que tenían de los mercados, y capacidades tecnológicas en términos de lenguajes, plataformas, etc. La conectividad medida en 2 dimensiones. Una es el CORNES, que lo que dice es cuál es el lugar que tiene la firma en la estructura de la red, y otra es el degree, que es con cuántos puntitos se conectan las firmas. Y el degree lo hicimos básicamente con instituciones de ciencia y técnica, variables de control, el tamaño, la edad, la localización geográfica, y algo que
ponemos como variable de control, pero podría ser tomado como una variable independiente, que es el modelo de negocios que tiene la firma, que nos costó bastante poder hacerlo y pudimos diferenciar básicamente entre firmas que tienen una especialización vertical, por ejemplo, diversificación vertical, es decir, hacen cualquier cosa para cualquier sector, y diversificación por productos. No se especializan en ningún producto en particular, y eso es el 43% de la firma, que es bastante. Y en el opuesto uno tiene firmas especializadas sectorialmente. Yo hago software para el sector agropecuario, para energía, para lo que sea, y me especializo en productos. O sea, hago algunas cosas, pero no todas. Y en el medio, ambas características. Bueno, la próxima, 5 minutos, sí. Lo que ustedes pueden ver ahí, miren solamente los que tienen estrellitas, digamos, pero empecemos por la productividad. La productividad va a depender en estas firmas de la centralidad en la red de firmas. O sea, en qué medida cuanto más central es la posición de la firma en la red, mayor es el nivel de productividad. La capacidad de absorción, o sea, que es la calificación de recursos humanos, y dependía también de las capacidades comerciales. Y a la vez también dependía fuertemente de la posibilidad de tener especialización productiva y especialización en términos de vertical y en términos de producto. O sea, cuanto más especializada estaba la empresa, mayor era su nivel de productividad. Las exportaciones estaban notablemente en una relación inversa con la centralidad que las firmas tenían en la red, pero había una cuestión de calidad que es fundamental. O sea, todo lo que es certificación, como ven ahí, era decisivo. Y por supuesto, algunas variables de control como tamaño eran claves. En términos de empleo, en realidad lo que nosotros descubrimos es que nada explica la variación del empleo en el periodo que hicimos en la encuesta. Ni la capacidad de absorción, ni las capacidades tecnológicas, ni las capacidades organizacionales, ni la posición en la red. Todo el empleo aumentó, tratándose de una industria que está todavía en una instancia de desarrollo embrionario, en las que en realidad hay trabajo para todos, más allá de la calidad que puedan tener todos. Resumen y conclusiones, y por ahí un minuto más y me digo algo de los subsidios. Primero, que la performance de estas firmas en el sector de software y servicios informáticos no puede ser explicada por un mismo conjunto de variables. Las cosas que explican productividad no necesariamente explican inserción externa, y la variación del empleo tampoco aparecía, es la peor estimación que planteamos, o sea, no depende de nada y nada podemos decir. La explicación en particular del empleo es el fuerte crecimiento en los últimos años, que hay espacio para todos y en realidad no hay diferenciación. Es algo que nos parece que lo que uno estaría diciendo que el sector está en una etapa de creación de variedad más que en un estado de selección. Todavía no hay una selección del mercado clara de quienes quedan afuera, todo crece, en algún momento algo va a pasar. La industria está constituida por firmas fuertemente heterogéneas, y queda por responder cómo identificar capacidades tecnológicas y el rol de I+D en servicios intensivos en conocimiento, pero sobre todo cómo se debería conceptualizar la innovación en software, de modo de no caer en un criterio asimilacionista, ni tampoco caer en un criterio totalmente contrario, en el cual no hay ninguna posibilidad de medir nada. O sea, si yo tengo que hacer una encuesta grande en la que quiero ver las relaciones oferta-demanda y todas las redes que intervienen para que un servicio salga, nos convertiríamos prácticamente, no habría ninguna posibilidad. Con lo cual, la recomendación es cómo hacer una bajada metodológica del criterio no asimilacionista de Gallup y de convergencia entre industria y servicios, pero manteniendo la especificidad de software y la complejidad que tiene todo esto. ¿Cuál es el rol de los clientes en el diseño y desarrollo de productos y servicios? En tanto uno habla con una empresa, enseguida aparece la importancia que tiene el cliente, la importancia que tienen otros colegas de ellos, la posibilidad de hacer cosas en red para un cliente, la posibilidad que el cliente trabaje con varias redes. O sea, esto claramente va mucho más allá de la posibilidad de hacer una encuesta, una firma y con una firma los métodos tradicionales.
qué indicadores deberían ser considerados para dar cuenta del éxito de la firma de software en el mercado, y lo que estamos empezando a hacer en marzo es un programa bastante ambicioso de 3 años de estudios de caso, porque realmente creemos que es fundamental poder ir a metodologías cualitativas y cuantitativas a la vez, pero tomarnos un tiempo para poder ver las metodologías cualitativas nuevamente. ¿Hay 2 minutos más? ¿Puedo decir algo de subsidios? 1 minuto. Esta lo pasás, que es la materia de correlaciones que hay, la próxima también. El tema de subsidios, que estamos empezando a estudiar ahora. O sea, yo para venir, en realidad quise presentar algo más estructurado, pero tengo un montón de láminas también no estructuradas que me parecen mucho más interesantes a veces. Una es que, como pueden ver ahí, el 46% de las empresas son entre 11 y 50 ocupados, son empresas más bien pequeñas, o sea, solo el 24% tiene 51 y más. Y la primera, y armamos un indicador que nos parece interesante, que es empresas no subsidiadas, empresas subsidiadas solo por la ley de software, empresas subsidiadas por la agencia, que vendría a ser el FONTAR y el FONSOF, y lo que a nosotros nos parece más interesante es los que van acumulando, agencia más industria. Y ahí uno encuentra que en agencia más industria el 39% de las firmas tienen 50 y más. Se trata de firmas que tienen un rango y que aparte fueron creciendo con estas tasas de crecimiento que yo di al principio. Cuando uno habla de 50 y más, en realidad hace 10 años eran firmas que por ahí tenían 20 ocupados y duplicaron la planta y cambiaron de posición. A nosotros nos parece, dan varias cosas interesantes. Una, que la diferencia básica que hay entre empresas subsidiadas y no subsidiadas, y sobre todo las que subsidian vía agencia más industria, es en las cuestiones de calidad y certificación, y que nos parece que ese es un punto básico. No hay diferencias significativas, por ejemplo, en I+D. También es complicado cómo medir I+D en un sector en el que decimos que es difícil medir el valor, medir la innovación. Pero ante la pregunta si había un equipo de resolución de problemas, si ese equipo de resolución de problemas era formal, informal, o era un equipo de I+D, armamos como un gradiente de situaciones en la cual es lo más que uno podía hacer con esto, pero obviamente estamos lejos de dar cuenta de la I+D. Pero un punto muy interesante es, bueno, no solo la calidad diferencia notablemente a las firmas subsidiadas y no subsidiadas, sino la probabilidad de tener nuevos productos y productos con mejoras. Entonces, podés pasar al último. No, a ver, seguí, que es lo último que digo. Seguí. Ahí. Ahí lo que hicimos fue estimar, suponer al revés. Supongamos que se puede estimar la innovación en las firmas de software. Bueno, nosotros teníamos los elementos, no los usamos porque no nos parecían que estaban muy bien. Por ejemplo, cómo diferenciar firmas que laburan a pedido o que están en proceso de outsourcing, que todo el tiempo no están haciendo cosas nuevas, y entonces a uno le daría el máximo nivel de innovación a esa empresa, de otras que lo que cambian es procesos o cambian lenguajes o plataformas y que implican innovaciones también importantes. Pero bueno, si uno fuera ortodoxo en términos de las cosas de cómo se mide la industria y aplica lo mismo, esto hacen en Europa, no es que lo inventamos nosotros, aparece lo siguiente: nuevos productos es mucho más importante cuando las firmas son especializadas. Ahí tiene un coeficiente 1.87 respecto a 1 en los otros, son significativas también. Lo que estaría diciendo es, las empresas que tienen especialización vertical y especialización por producto tienden a hacer nuevos productos. Equipo de I+D, ya sea formal o informal, que es el 2 y el 3, son absolutamente significativos. Algún equipo de resolución de problemas hay que tener para hacer nuevos productos. Le llamamos equipo de I+D informal, formal, como sea. Esfuerzos externos de innovación, compra de bienes de capital o compra de software embebido hecho por otras empresas, etc. Tener el Core 2 alto, que quiere decir tener un lugar central en la red. Ya termino. Y por otro lado, lo que nos pareció más interesante es que cualquier subsidio era mejor respecto al no subsidio, ¿no? Lo cual no es poco decir. Entonces uno está ahí, pero
tanto recibir subsidios de la ley de software como recibir subsidios del Fontar y del Fonsoft, o de todo conjunto, era mejor que no recibir subsidios. Y me parece que cuando uno entra en la discusión de subsidios, habría que tener en cuenta no las cuestiones de adicionalidad, sino cómo se van construyendo capacidades en el largo plazo, no con un instrumento, sino con un conjunto de instrumentos y tomar una visión más dinámica. Bueno, dejo acá porque no me va a matar. Lo último. El efecto de la innovación para lograr especialización en nichos o segmentos de mercado era muy diferenciadora entre las subsidiadas y las no subsidiadas. O sea, el 87% de las firmas que recibían todos los subsidios claramente podían generar nuevos nichos en el mercado versus porcentajes mucho más bajos en las firmas no subsidiadas o en las firmas que recibían solo algunos de los subsidios. Bueno, disculpen.